Demos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy ¿es la cultura zen una moda que atenta contra la fe cristiana? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Concepción, que defiende la postura afirmativa, y Chillán, que defiende la postura negativa. El equipo de Concepción se encuentra conformado por Brenda Olivero, Leslie Morales, Felipe Soto, Gabriela Morales, Matías Labra y su capitán Sebastián Varela. Bienvenidos. Nos acompaña también el equipo de Chillán, conformado por Luis Neira, Karen Montes, Cristian Concha, Nicolás Sarabia, Darling Orellana y su capitán Vasco Pérez. El jurado que nos acompaña hoy está formado por don Héctor López, que es doctor en Ciencia de la Educación de la Universidad de La Serena de Chile, maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Estado, Universidad de La Serena de Chile. También está con nosotros don Mario Gómez Montoya, abogado de la Universidad de Chile, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, magíster en Derecho y Proceso Penal de la Universidad de Valparaíso. Don Piero Martelo, ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, MBA de la Universidad de Carlos III de Madrid, España, y máster en Marketing IED, España. Bienvenido también el señor Diego Amaya, licenciado en Educación, Universidad de la Mistral, profesor de Religión Católica y Moral, teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, académico en diversas cátedras de la Facultad de Teología de la misma universidad. Finalmente, la señora María Gabriela Meyer, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Gestión Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile y candidata a doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias a todos por acompañarnos. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. Ahora un breve formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con la luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Corresponde su turno al alumno 1A. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Un monje le pregunta a su maestro: lo que sea que nos depare el futuro, ¿cuál es el camino que hay que tomar? Y el monje le responde: el camino es tu día a día. Esta es una frase característica de la cultura zen. Distinguidos señores del jurado, estimada contraparte y público presente, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Frente a la premisa, ¿es la cultura zen una moda que atenta a la fe de los cristianos? Nosotros, como bancada, respondemos a la premisa con un rotundo sí. Y para ilustrarlos a través de nuestro razonamiento, primeramente daré a conocer el significado de moda, que es el modo, uso o costumbre que está en boga durante algún tiempo y en un lugar determinado como región o país. Nosotros queremos como bancada contextualizar, y para ello primero me voy a referir a la cristiandad, que es lo que logra reunir a todas las religiones que tienen un sentido en común, que es la fe en Jesucristo,
quien fue hijo del Dios Todopoderoso, Mesías, que fue profetizado en el Antiguo Testamento, Jesús, quien derramó la sangre en el madero de la cruz por todos los pecadores en este mundo y quien resucitó en el tercer día. Cristiandad también tiene un dogma de la vida después de la muerte, también de la resurrección de la carne y del perdón de nuestros pecados. También me quiero referir a la cultura Zen, que es y que establece que la cultura Zen no solamente busca la sabiduría, no solamente busca la iluminación, te quiero decir aparte, que es parte del budismo indio y que causa un gran revuelo en el mundo del occidente por lo que ya antes dije. Y no solamente, como ya les dije, busca la sabiduría dejando fuera y evitando todo mapa contextualizado, sino que también deja fuera todo raciocinio, ya que se centra en la experiencia y se centra en el conocimiento interno de la persona. Nosotros también como bancada queremos darle a conocer y explicarle cuál es la manera en que se profesa cada doctrina. Primeramente, la cristiandad o el cristianismo se profesa a través de la congregación de las personas a la iglesia, se profesa también a cómo nosotros debemos comportarnos según las leyes y normas de la Biblia, como por ejemplo los 10 mandamientos, y también se profesa con algunos rituales o actividades como dar el diezmo que hacen la iglesia y un montón de otros rituales. En cambio, y en forma muy contraria, lo hace la cultura Zen, que es a través de la meditación, ya que dice que todo acto es para meditar, y lo hace a través de una postura muy conocida, que es la postura del loto. Señores del jurado, no quiero terminar mi discurso sin antes hacer una reserva. Y es que nosotros no estamos acá para hacer un juicio de valor entre qué es la cristiandad o el cristianismo y qué es lo que es la cultura Zen, ya que no tampoco queremos definir si una es mejor o peor que la otra, sino que queremos, y con esto me refiero a la premisa, queremos decir firmemente que esto sí atenta contra la cristiandad, sí atenta a la fe cristiana, ya que son muy diferentes. Según los parámetros, según el origen, son totalmente incompatibles. Una persona no puede profetizar la cristiandad y no puede profetizar a la vez la cultura Zen. Y es por eso que nosotros como bancada sostenemos categóricamente la respuesta afirmativa con dos grandes argumentos que dará a conocer mi argumentadora. Por su atención, muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1I. En 4 minutos puede comenzar. Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad regresa a ti con mayor proporción. Señores del jurado, estimada contraparte, público asistente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Neira y junto con mis compañeros de equipo, las señoritas Karen Montes, Darlene Orellana, los señores Cristian Concha y Nicolás Sarabia, representamos hoy a la sede de la ciudad de Chillán. Pero vamos a lo que nos convoca hoy, nuestra tesis. ¿Es la cultura Zen una moda que atenta contra la fe cristiana? Nosotros tenemos la certeza de que no. Por ende, nuestra postura obviamente es en contra. Nosotros le daremos a conocer nuestros argumentos y nuestra teoría en relación a esta premisa que se plantea. Para dar inicio a este debate, daré a conocer los significados de los conceptos que se nombran al hablar de esta tesis. Nos referimos a cultura Zen y fe cristiana. En primer lugar, debemos tener muy en claro qué es lo que es el Zen. El Zen es una práctica y una concepción de la vida, ¿ya? No es una religión, repito, no es una religión. Por ende, ¿cómo una filosofía de vida que busca la paz puede atentar en contra de una religión que busca la paz? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si en realidad estamos hablando de lo mismo. En segundo lugar, tenemos la fe cristiana. Son dos conceptos que se relacionan, donde fe es una creencia y esperanza, pero en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios, tanto religiosos, normas de convivencia social y como también individual, y una determinada actitud vital. Puesto que la persona considera una creencia,
como un aspecto importante dentro de la vida, y por otra parte tenemos el cristianismo, que es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo de hoy en día y tiene como base el fundamento y las enseñanzas de Cristo. Otro de los conceptos que se nombra en esta premisa es atentar. Pero, ¿qué significa atentar? ¿A qué nos referimos con esto? Atentar es cometer un ataque u una ofensa en contra de una persona o algo. Por lo tanto, nuestro debate vamos a demostrar cómo la cultura zen no atenta en la religión o en la fe cristiana. Dentro de nuestras líneas argumentativas, que se basan en hechos concretos y certeros, se encuentran los siguientes. La cultura zen, como dije, no es una religión, sino que es una filosofía de vida. Por lo tanto, no niega la posibilidad de que una persona pueda tener fe cristiana. Y en segundo lugar, para mostrar que la cultura zen no atenta contra la fe cristiana, es demostrar los aspectos que poseen en común. Así podemos ver que comparten un modelo de valores, formas, convivencia en el resto del mundo. Entre el cristianismo y el zen se encuentra el deseo de vitalidad espiritual, en medio del vacío de la vida secular y de la necesidad de un código mucho mejor explícito. Frente a la interrogante impuesta al inicio de esta discusión, nosotros sostenemos nuestra postura en relación a esta tesis planteada. Es decir, que nosotros sostenemos que la cultura zen no es una moda que atenta en contra de la fe cristiana. A modo de ejemplo, es decir, son complementarios ya que contemplan valores y principios, la tolerancia y la paz. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, que corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. En 4 minutos puede comenzar. Señor jurado, distinguida dama, un momento de su tiempo, por favor. El acto que yo acabo de realizar para la cultura zen es lo que se fundamenta y basa en que toda acción es meditación. Señores del jurado, una vez más, distinguida dama, y a todos los presentes, como mi compañera ya lo ha señalado, como bancada somos enfáticos en sostener una respuesta afirmativa frente a la premisa. Y esto es bastante evidente, y antes que todo aclararle a la bancada que atentar no significa específicamente una ofensa, sino que quebrantar. Y quebrantar tiene que ver con vulnerar de alguna manera, no, sino que más bien contraponerse a los fundamentos que tiene de fondo cada una de ellas. Es por eso que nuestra respuesta afirmativa se basa en 2 argumentos. Uno, por una parte, que tiene relación con el aumento y a la adhesión que tienen las partes para y personas importantes a esta nueva cultura zen. Y por otra parte, y antes de mencionarlo, por favor, contraparte. Estimada contraparte, yo le quiero que usted me responda si para ingresar a una iglesia de fe cristiana a usted le consultan si usted medita o no medita en su vida diaria. Gracias. Estimada contraparte, precisamente porque usted me señala en cuanto a Cristo, yo le señalo lo siguiente. Capítulo 14, Juan, versículo 6, que dice, y lo dice así: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Tiene su respuesta. Y nuestro primer argumento, como ya lo señalé, nuestro segundo argumento, señala una incompatibilidad doctrinal. Lo que quiere decir es que, en primer lugar, lo que hace la cultura zen y que tiene por finalidad es que se basa principalmente, pero antes, contraparte. Estimada contraparte, yo le hice una pregunta dicotómica de la respuesta sí o no. Como usted no respondió, creo que tiene en cuenta cuál es la respuesta. Entonces, si la iglesia no tiene problema con que usted medite, ¿por qué ustedes creen que atenta eso contra la iglesia? Estimada contraparte, le comento, la meditación es una cosa que forma parte del zen, pero la cultura zen es otra cosa. Por lo tanto, le pido que preste mayor atención en mi respuesta. Pero volviendo en cuanto a la cultura zen, tiene por finalidad y parte de la nada. Ellos se sustentan en una razón y antes de vivir en la nada, en el vacío. Diferencia de lo que ocurre con el cristianismo, con la fe cristiana, que ellos parten de la razón para conocer la ley natural, que es la ley de Cristo. Por lo tanto, aquí evidentemente hay una incompatibilidad, porque un cristiano, de alguna manera, no podría llegar a esta cultura zen, porque se contraponen las ideas vacío, razón. Por otra parte, en relación a lo mismo,
La meditación, que es parte de la cultura zen, o más bien una manifestación, que no es lo mismo, establece que a través de ella lo que podemos hacer es limpiar nuestro espíritu, es decir, borrar nuestros pecados a través de esta meditación, a diferencia de lo que ocurre con la religión, más bien la religión cristiana, que dice que la manera de borrar los pecados solamente es a través de Dios, a través de la sangre. Pero no nos detenemos a esto en esta contraposición de ideas, sino que también, sumamente importante, señores del jurado, aquellos que son los nuevos adherentes, que son influyentes en el mundo a esta nueva cultura zen. Y que, por ejemplo, Steve Jobs, que me imagino que la mayoría de aquí lo conoce, ¿no es acaso un referente para la sociedad que aumente el número de las personas que quieren estar en esta cultura zen incompatible y que atenta, por ende, a las ideas de la cristiandad, de la fe cristiana? Es evidente, señores del jurado. Y entendiendo, por supuesto, cada concepto de la premisa, es que somos categóricos en sostener una respuesta afirmativa. Por su atención a todos los presentes, muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la cultura en 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes, jurado, contraparte. Mi nombre es Karen Monte y a continuación les daré la argumentación de nuestra postura en contra de la primicia que hoy nos convoca, que ¿es la cultura zen una moda que atente contra la fe cristiana? Para comenzar, les diré un extracto de lo que es la cultura zen. Es una filosofía de vida que toma enseñanzas del budismo, pero no es una religión. Digo, no es una religión. El zen se basa en encontrar que dispongamos de una mente abierta y de esa manera podremos acceder a un mundo sano y libres de inquietudes, ansiedades y sufrimientos. La base para llegar a tener una mente descansada mediante la meditación. Desde esta aseveración nos va indicando cuál es la base de dicha cultura. Por lo tanto, de ninguna manera puede dañar nuestra fe cristiana. Continuando con esta argumentación, nos basaremos en el mundo cotidiano. Contraparte. Estimado, ¿usted nos puede mencionar a qué se refiere la cultura zen con el concepto de vacío que no lo han tomado en ningún punto de su argumentación? Contraparte, en este punto nosotros no nos queremos basar, ya que cuando usted adquiere algún tipo de cultura, obviamente hay cosas que pero nosotros somos individuos independientes y cada uno con su fe cristiana, si no la quiere tomar, no la sigue. Y eso no te va a tentar. Entonces, ¿para qué voy a seguir algo que a mí no me guste? No atenta a mi fe cristiana. No voy a creer en eso. Estimada, le vuelvo a preguntar. Ustedes nos están hablando que no atenta, pero nos hablan de las bases de la cultura zen y tampoco nos hablan de las bases de la fe cristiana. ¿Por qué no se hacen cargo de este tema? Contraparte, acabo de mencionar cuáles son las bases de la fe de la cultura zen, que dice, textual, es algo que busca que nosotros como individuos seamos sanos y libres de inquietudes y ansiedades para poder así estar en un mundo más globalizado. Su respuesta. Continuando con esta argumentación, nos basaremos en el mundo cotidiano de nuestra sociedad. Cuando ustedes les presentan, ustedes los han invitado alguna vez a decir que hagan Reiki. Ustedes le preguntan, ¿esto tiene que conlleva una religión? Voy a citar a Maimónides, médico y filósofo español, en su publicación Guía de Perplejos, y voy a citar textual. Es necesario examinar todas las cosas conforme a su esencia, a deducir cada especie tales proporciones verdaderas y bien establecidas. ¿Cómo nos puede ayudar en la solución de los problemas metafísicos? Si comparamos esta cita a la cultura zen, es que si nosotros como individuos nos conectamos con nuestro cuerpo interno, podemos claramente encontrar un estado de relajación para así poder combatir todo el estrés que nosotros tenemos diariamente, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea nosotros como estudiantes y a este mundo tan competitivo en el que hoy nos encontramos. Podemos señalar también la gran utilizada frase zen, que nos dice, la verdadera felicidad proviene del interior de cada uno. Estimado público, jurado, contraparte, les voy a dejar la siguiente interrogante.
el ser yo cristiana, ¿no puedo practicar el yoga o la meditación? ¿Acaso ustedes eso podría dañar mi fe cristiana? Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
Silencio, por favor, vamos a retomar. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Mi nombre es Cristian Concha y represento a la sede de Chillán. Soy quien dará a conocer la contraargumentación de la tesis ¿es la cultura zen la que afecta contra los principios de la fe cristiana? Nosotros decimos rotundamente que no, y daré a conocer nuestros puntos por qué. Primero, una filosofía, un estilo de vida puede o se puede comparar con una doctrina que lleva más de 2000 años en la tierra, heredera del judaísmo con 1300 años más. Imposible. La contraparte dice, habló de moda. La Biblia nos enseña que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La iglesia nunca pasará para todos aquellos que creen en Jesucristo. También habló de iglesia, de templos. La iglesia no es un templo, la iglesia son las personas que se congregan. Ese es el principio verdadero cristiano. También habló de meditación. ¿No es la oración una meditación? ¿No puedo yo llegar a Dios con mi oración? La contraargumentación no tiene validez ante estos principios contraparte. Qué bueno que no nos diga que no tenemos validez, pero todavía no nos explican la base de la filosofía zen, en qué se sustenta. No nos digan solo que se sustenta en el judaísmo, sino que qué apunta, a dónde va. Perfecto. La cultura zen depende, es una rama del hinduismo, pero no es el hinduismo en sí, es una rama y es la rama laica del hinduismo. Permítame corregirle, es una rama del budismo. Pero yo lo que le pregunto, por ejemplo, el concepto de vacío, que es fundamental para la cultura zen, no lo ha mencionado en ningún momento en su argumento. Creo que lo hemos hecho en la argumentación y ahora estoy diciendo que no se puede contraponer con la fe cristiana. Y le voy a decir por qué. Porque hay muchas cosas que los unen. Por ejemplo, el karma. Todo lo que yo hago se me devuelve. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Lo que sembrare, cosechares. Tenemos puntos en común. La cultura zen no va contra uno de los dogmas más importantes del cristianismo, que es que Jesús nació de una virgen y que fue engendrado por el Espíritu Santo. No lo contradice. Y ese es el dogma que mueve al cristianismo. ¿Qué es lo que busca la cultura zen? ¿No busca la paz interior? ¿Qué nos dice los textos bíblicos? Por ejemplo, en Juan 14, 27, mi paz os doy, no como el mundo la da, sobrepasa todo entendimiento. También da una seguridad en el Salmo 4, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque en ti, Jehová, puedo vivir confiado. El cristianismo ofrece paz, lo mismo que ofrece y busca la cultura zen. Tenemos seguridad en ella. Pero también hay otro punto muy importante. Hay textos bíblicos que las personas profesan en los templos y los predican de los púlpitos, pero que no son solamente bíblicos, sino que también son parte del budismo. Como por ejemplo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Muchos pensarían que eso está escrito en la Biblia, pero no está. Es una frase del budismo. Es por eso que nosotros estamos en contra de que la cultura zen afecte el cristianismo, porque han pasado 2000 años, se han levantado movimientos políticos, movimientos sociales que han tratado de derribar el cristianismo, pero no han podido, porque el cristianismo es algo más allá de la razón, es fe. ¿Y qué es la fe según Hebreos 11:1? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero creemos. Por eso estamos en contra de que la cultura zen pueda influir en el cristianismo. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. En 4 minutos puede comenzar. Muy buenas tardes, señora del jurado, estimada contraparte y público presente. El día de hoy ha quedado en evidencia que la bancada contraria no conoce lo que es la cultura zen y en qué se fundamenta. Señor del jurado, la premisa nos dice, ¿es la cultura zen una moda que atenta contra la fe cristiana? Y nosotros decimos que rotundamente un sí total. Y esto lo vamos a mencionar primeramente porque no han entendido en qué se basa la cultura zen. Y el concepto de vacío no lo han mencionado en ningún punto.
Y es importante porque dice que la cultura zen se enfoca en lograr la paz. ¿Y cómo, me pregunto yo? Se lo explico a continuación. La paz se logra de la siguiente forma. Se olvida uno del pasado porque el pasado no se puede cambiar, y uno se olvida del futuro porque el futuro es incierto y solo uno se presenta en el presente. Y la base de la fe cristiana tiene un concepto de pasado en el cual reconoce a Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo y la promesa llevándonos al futuro de la vida eterna. La cultura zen lo desconoce en su núcleo, pero ustedes solamente lo llevan al absurdo en donde solamente hablan de la meditación. Estimado, tomó su punto. Estimada contraparte, aún no logro entender cómo una filosofía que busca la paz busca atentar contra la fe cristiana que también busca la paz. Respóndame esa pregunta, por Muchas favor. gracias. Ustedes piensan que la cultura zen va a ponerse a pelear con la fe cristiana, y no es así. Lo que pasa es que sus bases son incompatibles. Nos dicen que la cultura zen comparte muchas cosas en común con la fe cristiana, y esto no es así, señores. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de la cultura zen tiene la idea de que el ser humano, por su mente, puede lograr todas las cosas y alcanzar la iluminación, o más conocida como nirvana. Pero en el caso de la fe cristiana, se habla de que hay una conciencia de un ser superior en el cual yo me fundo. Y han dicho, y nos aclaran diciendo que nosotros decimos que la cultura zen es una religión, y en ningún momento lo hemos dicho. Y además dicen que es una filosofía de vida, y estamos totalmente de acuerdo. Y como filosofía de vida no se restringe simplemente a hacer meditación o un simple yoga. Estimado, tomó su punto. Yo todavía no logro entender cómo ustedes dicen que puede atentar cuando la fe cristiana practica la tolerancia. ¿Por qué no toleraría una filosofía de paz? Muchas gracias por su pregunta, y además le voy a responder a una interpelación que hizo anteriormente. La interpelación que hizo: en un culto me van a preguntar o me van a obligar a seguir una cultura sobre si estoy haciendo meditación o no. Primero, desconocen que la cultura zen no solo se reduce a hacer meditación, y en segundo lugar, cuando yo creo, porque entendamos que la fe cristiana también se entiende como filosofía de vida, y esa filosofía de vida se basa en creer en lo que Jesucristo dice. La cultura zen dice que hay que derribar todas las barreras mentales que uno ha creado, y eso la fe cristiana no lo reconoce, porque reconoce que Jesucristo es el intercesor y el único camino para llegar al Padre, que también lo hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son las igualdades que nos mencionan? ¿Por qué no se contraponen? No nos dicen nada al respecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no han entendido en ningún momento de qué se trata la cultura zen. Porque ellos han entendido que la cultura zen se reduce al yoga, se reduce solamente a estar tranquilo, y no es eso, señores, sino que se entiende la cosmovisión en donde yo derribo mis barreras y entiendo o llego a la verdad absoluta, en el cual entiendo un concepto de universo. La fe cristiana se basa y busca la vida eterna, más la cultura zen busca el contacto y pertenecer al universo. ¿Son iguales? Para nada, señores. Por lo tanto, su bancada no se ha hecho cargo en ningún momento de lo que nosotros hemos mencionado, y queda en evidencia, señores del jurado, que no han entendido la cultura zen. Por lo anterior expuesto, mantenemos nuestra postura afirmativa. Por su atención, muchísimas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, que corresponde a la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. En 4 minutos. Puede comenzar. Considerable jurado, compañeros tomasinos, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo en primer lugar quiero saludar a los estudiantes de Concepción, no solo por haber llegado a esta etapa definitiva, sino también por su histrionismo y su gracia, lo cual para quienes somos tímidos es un poco más complejo. Sin embargo, nosotros queremos que un debate es un poco más que eso, es un poco más que arrojar datos y un punto y coma. El debate tiene ideas que se entrecruzan y que van formando síntesis, y que sobre todo tiene una línea de argumentación. En primer lugar, me gustaría hacer un par de precisiones con respecto a la presentación de estudiantes de Concepción. La alumna 1A dijo que el zen es budismo, y no, nosotros lo que estamos hablando es de un movimiento cultural que toma enseñanzas tanto del budismo como del undaísmo, como de otras determinadas fuentes, pero no es una religión. En segundo lugar, nombran que es incompatible. Que es incompatible, que dos cosas sean incompatibles no necesariamente indica que una atente contra la otra o que la desacredite. Luego, en la alumna 1A también hace una referencia y dice, cito, atenta porque son muy diferentes. ¿Eso es un argumento? ¿Atenta porque son muy diferentes? Nuevamente también dice algo como que la fe en Jesucristo une a todos los credos. Yo la verdad, nombra también que la religión cristiana se basa en racionalismo, una virgen que tiene un... No, es una cuestión de fe, un sentimiento interno. Contraparte, cuente. Estimado, nosotros hemos mencionado también y nos hemos hecho cargo del concepto de moda, que la cultura zen está llegando a Occidente y está llegando al cristianismo. Y
son incompatibles y cuando se juntan en su cosmovisión son totalmente diferentes y por eso atenta contra la fe cristiana. Por favor, menciónenos al respecto. Estimada contraparte, yo le agradezco la propuesta. Aquí no estamos hablando de un punto y coma en la Biblia. Estamos hablando de necesidades espirituales insatisfechas. O me van a decir que todos quienes vamos a una misa o a una iglesia hemos leído la Biblia completa. Está hablando de alguien que practica alguna meditación, que puede ir a la iglesia. ¿Eso lo hace incompatibles? Contraparte. Estimado, vuelvo a insistir, la cultura zen no reconoce a un ente superior. La fe cristiana sí, por lo tanto yo no puedo ser cristiano o profesar una fe cristiana y a la vez seguir la cultura zen. Por eso la cultura zen atenta, porque cuestiona esas creencias mentales que según menciona la cultura zen. Pero yo querría que haga una pregunta para por lo menos continuar. En relación a eso, convengamos que la iglesia, la fe cristiana, ha monopolizado de cierta manera en Occidente a través de un ocultismo. Por eso, alrededor del siglo XX comienza esta moda de Oriente, que sí se puede llamar moda en el sentido de que aparece y se repite, del sentido de frecuencia, pero no en el sentido peyorativo. Hoy eso ha cambiado. Hoy tenemos acceso a información y acceso a diferentes alternativas para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Por eso es tan y más frecuente que una persona cristiana practique yoga, origami, tai chi, qigong, sanación pránica, reiki. Y en palabra de nuestro Santo Tomás, temios hominem unius libri, teme al hombre de un solo libro. Por lo tanto, ¿qué nos dice con esto? Que no se puede en un solo libro, una sola respuesta, en un solo camino, satisfacer nuestras vastas necesidades espirituales. Es por eso que nos estamos diciendo que una fe cristiana tiene ciertos objetivos y un movimiento que toma enseñanzas de otras fuentes tiene un objetivo similar. ¿Cuál es ese? La paz. La paz. Tienen muchos puntos en común y no los hacen incompatibles. Si fueran incompatibles, ¿cuántos de nosotros, de qué estaríamos, cada vez que vamos a meditar o a hacer yo, a hacer esto, estamos dándolo contra las paredes? Yo creo que en el sentido práctico es más que compatible. Así que aprovechamos este humilde espacio para invitar a todos aquellos que quieran practicar algún tipo de espiritualidad alternativa, quédense muy tranquilos, practiquen origami, yoga, tai chi, que no van a atentar ni contra Jesús ni contra la fe cristiana. Por su atención, muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Muy buenas tardes, señores del... Muy buenas tardes, señores del jurado, estimada contraparte y público presente. Frente a la premisa, ¿es la cultura zen una moda que atenta contra la fe cristiana? Como bancada hemos dejado claro durante todo nuestro debate que sí es así. ¿Y por qué? Porque en la actualidad la cultura zen, que se basa en, por ejemplo, la meditación desde sus fundamentos, desde la praxis de la cultura zen y a la finalidad a la que está dirigida, contrasta con la fe cristiana, la cual se basa en la creencia de un Dios, en la existencia de Jesucristo y en la promesa de la vida eterna. En comparación, contestando a la pregunta de la contraparte, la cultura zen se basa en el presente. Y no solo eso, dejando fuera el pasado, porque como dijo mi compañero, no se puede modificar, y deja fuera el futuro porque aún no ha ocurrido. Nos basamos en el presente, estimada contraparte. Y no solo eso, en el presente y otorgándole una calidad de paz. ¿Y cómo vamos a conseguir esta paz? Mediante la meditación. Pero no entendamos la meditación por solo técnicas físicas, como por ejemplo juntar las manos, alzar los brazos, sentarnos y cruzarnos las piernas, sino que también actividades cotidianas, como por ejemplo cuando mi compañera toma el vaso de té, porque nos invita a tomar estas actividades como una meditación. Estimada contraparte. Contraparte, usted me dice que la cultura zen deja atrás el pasado y vive el presente. ¿Qué referencia tiene eso con la fe cristiana o cómo atenta eso a la fe cristiana? Estimada contraparte, si usted hubiera estudiado la cristiandad, sabría que está basada y que todo lo que uno comete acá en vida está dirigido a la vida eterna. De manera que sí toma en consideración el futuro, a diferencia de la cultura zen, que solo se fija en el presente y a disfrutarlo con paz. Siguiendo con mi discurso, consideramos que hemos hecho una reserva de que no estamos considerando la premisa o la palabra atentar en el sentido negativo de la palabra, sino básicamente en que los fundamentos de la cultura zen y los fundamentos de la fe cristiana se contraponen.
Contraparte. Gracias. Pareciera que ustedes pusieran en blanco y en negro la cultura zen y el cristianismo. Cuando uno sigue el cristianismo, no cumple todo lo que dice la Biblia. ¿Tú cumples si eres o sigues la cultura zen completamente la postura zen? Estimada contraparte, yo no he dicho que pertenezco a la cultura zen, primero. Segundo, cuando una persona es fiel al cristianismo, debe seguir cada una de sus reglas, o si no, ¿qué tipo de fiel es? Continuando con mi discurso, debo decir que a tal nivel ha llegado el beneficio de la cultura zen, que las personas que están a cargo de grandes corporaciones han adoptado esta cultura como forma de vida. Y yo les planteo el siguiente cuestionamiento. En la actualidad, en la sociedad en la que estamos inmersa, donde el éxito se nos propone como una meta, donde quien no busca el éxito se le cataloga de fracasado, ¿ustedes no creen que estas personas que yo acabo de mencionar, como Steve Jobs, que hemos mencionado, no es un referente para los demás? ¿Ustedes no piensan o no creen que una persona cuando tiene como referente y que considera la cultura zen como una forma de vida, quizás no lo va a considerar para adoptarlo también? Es por esto que cuando una persona se adhiere a la cultura zen, se está perdiendo quizás un adherente del cristianismo. Es por esto que dejamos claro que como bancada estamos a favor de que la cultura zen atenta directamente contra la fe cristiana. Muchas gracias por su atención.